cuando estás en medio de una historia, esta no es realmente una historia. Es solo una confusión, un ruido oscuro, una ceguera, un naufragio de vidrios rotos y maderas astilladas, como una casa en un torbellino, o más bien un bote triturado por los icebergs, o barrido por los rápidos, mientras todos a bordo son incapaces de detenerlo. Solo después se vuelve algo así como una historia, cuando la estás contando a ti mismo o a alguien más. Las historias son universales porque las personas las necesitamos para vivir, son como un alimento interior. Porque la vida es limitada y nos damos cuenta enseguida de que la vida es limitada. Entonces necesitamos vivir más vidas, necesitamos explicarnos lo que nos pasa, necesitamos adquirir experiencias y para eso las historias son extraordinarias porque nos dan todo eso. Hay una forma de aprender a andar que es dando pasitos poquito a poco y hay una forma de aprender a andar emocionalmente en la vida. Las historias tienen un sustrato único y general en todo el mundo y desde siempre. Eso lo sospechábamos. Este proyecto lo hicimos precisamente para eso, para ver si podíamos imaginar cómo se contaron las primeras historias, los primeros seres humanos que fueron capaces de articular ya la voz y comunicarse con palabras. Creemos que nuestros antecesores necesitaban las historias tanto como las seguimos necesitando y se las empezaron a contar desde muy temprano de muy diversas maneras. Yo creo que estábamos buscando una pared. Tries to substitute another animal, it's not going to work. Beautiful that the garden want to take a bit. El punto de partida del proyecto era conseguir que desde la cultura sudafricana y desde la cultura europea se buscaran historias en torno a 6 temas que previsiblemente han interesado a los hombres y a las mujeres desde siempre. Los seres humanos siempre han estado preocupados por la creación del mundo, es previsible, por la relación entre los sexos, por la muerte, por los animales, por el universo, por los elementos. En torno a esos 6 grandes temas buscábamos una historia que los ilustrara desde la cultura sudafricana y desde la cultura europea. Allí, cerca de donde vive Marilena, no hay cuevas prehistóricas y los italianos, que son muy creativos, dieron una vuelta al proyecto, imaginaron una cueva tradicional actual, que es el metro de Milán. Entonces, the beginning was the creation. From that, the universe was created. And in the universe, there were the elements. And from the elements, or from creation, death can fit in somewhere. Then the elements, first human relations, and the elements, and then maybe death at the end, or the universe. I think the universe should end. Yo creo que es muy importante. Si se mantiene la idea de que sean historias África-Europa emparejadas, pero pienso que en el espectáculo se pueden mezclar y alterar y poner como queramos. Yo creo que sí. I was saying, so we decided that you will be the... Yes. I decide the order. Yes. Yeah. Okay, it's all right. So, Jose, we give you power. Make Si José va a hacer la historia, antes de que José haga todo el orden, yo simplemente que preguntar si todo el mundo está contento con la historia que ha sido elegida. Sí, porque no sé si tú quieres contar. Porque não temos que estar todos de acordo, não é? Não temos que sentir todos da mesma maneira. E interessa-me muito pensar não no ponto de vista das origens, mas no ponto de vista do processo, como é que acontece, como é que alguém começa a contar história, seja no passado, seja agora. Él
Ele foi então para o largo da sua aldeia e começou a contar o que tinha sonhado. Não tanto o que é que se conta, porque não me interessam tanto as histórias, mas o como se conta, em que contexto é que se conta, quem conta, para quem é que conta. Paravam para ouvir as suas palavras. El proyecto es muy ambicioso. El proyecto tiene algo de nebulosa y es del caos de donde viene la vida también. Y muchas cosas necesitan nacer de ciertas confusiones, de cierto caos para poderse hacer. Si no hubiera gente como el equipo que se metió en esta camisa de 11 varas, que es este proyecto, muchas cosas no se harían jamás. Al die mensen organiseer je goed en die ander is wat die stories vertel. So she's from Spain, Estrella, en sy kom van Spanje. En hier het ons vir Jennifer en sy is van Frankrijk. Frankrijk. En ons het vir Pedro, is eintlik 'n Suid-Afrikaner wat die Afrikaans kan praat. Pues aquí me han traído los cuentos. Esto es un proyecto interesantísimo donde se buscan las raíces primeras del cuento, de por qué el cuento, qué dice el cuento. Yo utilizo el cuento como sistema educativo porque primero que el cuento muy probablemente fue el primer método de enseñanza del ser humano. También porque es un sistema fabuloso, porque no olvidas lo que has aprendido en un cuento, no te lo olvidas, ¿no? Y de la manera como se hace en África del Sur, en África en general, el cuento es una participación. Los niños, el público, toma parte dentro del cuento. ¿Qué piensas en el dinero? Yo quiero tener bebés. Y así fue como consiguió el deseo para todos. That's how he managed to have everybody satisfied. En dit is hoe hy For me, personally, telling a story in this environment means that there are people who have an equal depth of insight, of compassion, of support, and essentially that storytelling is a process of healing. And so, because I've experienced, I think, a great measure of healing in telling my story, I'm sure that storytelling is a form of healing the nation. So teaching young people and teaching people to listen is already one of another benefit apart from the healing of storytelling, because we're talking about resolving conflict, mediation, of understanding differences, of understanding diversity, accepting different opinions as well. Because food is uppermost in his mind. He sings about food. Hy sing toe ook kos. Hy is hongerig. Ek is honger. Waar gaan ek kos kry? Yes, yeah. And as he's singing, you think, my God, I'm going crazy. Oh, so hy sing dink my lewe. Dis maar 'n kop afdraag. Because he's going
that creative imagination is what gave an advantage to the people who were emerging here 100,000 years ago or so. I've been involved in the excavations of sites where we get that kind of evidence. And when the opportunity came to be part of this project, I began to realize that stories, in fact, kind of sums up this creativity. Because you can't tell stories without being able to be in a different time or a different place. You can't tell stories unless you can imagine events and circumstances that you've never seen. So there's a very nice connection between the cave-to-cave idea, the idea of storytelling, and the kind of work that I do, telling another kind of story, in effect, telling the story of the emergence of our species, or rather even telling the same story but from a different perspective. Because many of the storytellers who are part of this project are telling the story about creation, how we came about, how people came to be. Lo tengo en la maleta. Hay que encontrar, no ocurra Il est écrit « Écoute plus souvent les choses que les êtres ». La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Primera mujer y primer hombre peleaban todo el día. ¿Por quién debía mandar y quién debía obedecer? ¿Por quién debía tener el poder? My father! My father! And the woman fell down on her knees and cried. Tanggugan to amikal wit ang mga sa dang ito au. Da chenga ken pau, dagin pau. La ragazza ebbe un bambino e il bambino aveva i capelli color rame, gli occhi. Había 4 amigos que decidieron un día irse por el mundo para correr aventuras y a ver si encontraban algo que pudieran llevar a su casa. Bien avant que le monde soit monde, bien avant que les hommes soient hommes. Uthe xa isithi ke ngoku uyaphuma ehlathini unkaniso. Há muito tempo atrás, num lugar chamado Mundo, vivia uma velha mulher. Bueno, cuando yo vuelva, voy a cantarte una cancioncita. Así sabrás que soy yo. Y la cancioncita va así. Carizo, güey. Y vosotros respondéis. Cho, cho, chori, cho, cho. Carizo, güey. ¿Y quién me llama? Soy tu abuelita. Soy alguien que vive del cuento y particularmente del cuento que cuenta la música. Utilizo cuentos como instrumento para introducir a los niños y sus maestros instrumentos africanos, muchos de los cuales han desaparecido, ya no se conocen. Por la costa se encuentran estos bichos, que es alga seca. Y esto fue uno de los primeros instrumentos materiales que utilizaron para hacer la trompa marina esa, para hacer sonajas, pero principalmente para hacer esta flauta, que ya sé que no tiene cara de flauta, ni mucho menos, porque no tiene agujeros, claro, pero es una flauta de armónicos. Y lo bonito de esta flauta es que fue la primera escala que el ser humano tuvo, una escala muy particular y fija, porque cualquier tubito que tocas así sin agujeros,
te va a sacar esta escala, que es una escala lidia, que se llama. Que es la escala que les gusta mucho a los de jazz. También en las discusiones teóricas que hemos tenido en los talleres, en este proyecto, se ha especulado sobre la idea de que las primeras historias fueran musicales. Quizá por eso la música nos emociona tanto, y eso también es un lenguaje absolutamente universal. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le puissant sanglot. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le vent qui souffle. Ils sont dans le rocher qui gêne. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Ils sont dans l'enfant qui vagit. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Yo, écoute plus souvent les choses que les êtres. La peculiarità di Cologno Monzese nel progetto di Caverna in Caverna è quella di sviluppare la parte contemporanea del racconto, cioè di come gli uomini ora, gli uomini urbanizzati, gli uomini che vivono nelle città, gli uomini metropolitani, gli abitanti delle metropoli, si raccontano, hanno differenti modi, molto diversi da quelli di un tempo, anche di non molto tempo fa, anche soltanto meno di un secolo fa, ma hanno comunque bisogno di raccontarsi. Le forme sono diverse e in qualche modo sono più sotterranee, sono meno riconoscibili, o perlomeno noi non riusciamo a compararle con quelle di un tempo. Abbiamo presente quel modo di raccontare, quello delle caverne, quello delle campagne, quello del mondo contadino, però quello metropolitano ancora non abbiamo dato forma. Era sabato mattina e come ogni sabato mattina la signorina Giulia uscì dalla sua casa, attraversò la piazza della Fonte, le foglie marroni svolazzarono al vento d'autunno e le colombe, nervose per la presenza della signorina. Le storie possono considerarsi universali perché rappresentano la necessità, il bisogno esclusivamente umano di raccontare, di raccontarsi e di riconoscersi nel racconto.
da quando probabilmente l'uomo ha sviluppato il linguaggio, le diverse forme di linguaggio, ha avuto la necessità di raccontare. Quindi credo che sia una specificità, una particolarità quasi esclusivamente umana, perché si trasmette il passato, si parla del presente e del futuro, perché il presente passa a quelli che ci seguiranno, in sostanza. Gli intellettuali come si danno? All'interno di questa Sau che arriva, llorando. E come tutte le caverne. Nel passare davanti alla porta. Nella sala del Vangelo. La sua passione, una luce. Che non se l'era immaginato? Però è soltanto sulla linea. In un certo senso proprio allo sguardo dal suo libro, Recentissimo, Novantano Calvino sul fu qui. passaggio di affari. Ha aperto una porta. Delle immachilazioni. C'era Cologno Monzese. E tal vez por eso al centro della città si aprì un buco enorme. Porque creo que cuando uno cuenta cuentos, lo que le tiene que importar es lo efímero, lo que una vez dicho ya no queda y que solamente queda en la memoria de quien lo escucha y que solamente queda en la impresión de quien lo escucha. Eso es lo que a mí, como cuentero, me importa. Lo que está aquí grabado en esta cámara a mí no me importa, no me debe importar como cuentero, puesto que yo lo que necesito es que justamente esa palabra se la lleve el que la escuchó, el viento. Ese es el sentido del contar cuentos. Había una mujer que estaba casada con un río. A ella, lo que más le gustaba en esta vida era ir cada mañana a bañarse en su marino. Le storie sono molto importanti e ci incantano perché, e questo succede a tutti, nessuno escluso, perché abbiamo un altro umano che ci racconta qualcosa, ce lo dedica, anche se siamo moltissimi ad ascoltarne uno solo, ma quella persona che racconta per noi. E questo è già un gesto di dono, di amorevole. E le cose, proprio voi qui da me, perché anche io, sapete, ho molte cose nella mia vita che devono essere raddrizzate, ma una in particolare. E quando avevano fatto le statistiche sul traffico dei passeggeri sulla linea metropolitana di Buenos Aires, il subte, che era detto anche familiarmente anglo, perché la prima linea era stata inaugurata 100 anni prima con la compagnia dei tranvías anglo-argentina. Et tandis que je dormais et que je racontais cette histoire, voilà que soudain je sens sur mes pieds des mains qui me tapotent comme pour un signe d'encouragement. Alors aussitôt je me penche et je réalise que je me tiens debout sur les épaules d'une très vieille femme. C'est que les grottes en Afrique du Sud sont à ciel ouvert. Donc la voix, à un moment donné, se perd comme ça. C'est comme si on était face à l'océan et une bouteille à la mer. Là, on est vraiment dans un espace clos qui résonne, qui est un espace complètement vivant en plus, qui suinte, on entend l'eau, les gouttes d'eau
qui tombe, il y a la rivière qui est sourde, là, qui galope entre les roches, etc. Et on est un peu, enfin pour moi, dans quelque chose en tout cas qui m'évoque l'intimité, cette grotte intime, cet instant de vie, quoi, là où commence la vie finalement chez l'être humain, quoi. Et donc c'est un endroit absolument extraordinaire où la voix et les sons sont extrêmement différents selon là où nous sommes. Parce qu'il peut y avoir des endroits qui sont vraiment comme des goulots, des couloirs, où du coup la voix, si elle n'est pas projetée, très vite se perd. Puis il y a d'autres espaces où c'est très arrondi, et là la voix, elle circule. Il y a comme une boucle comme ça. Et puis il y a encore d'autres espaces, notamment dans cette grotte ici, que moi j'appelle la cathédrale, qui est incroyable, avec une hauteur pas possible, et où dans ce même espace, on a encore des différences au niveau de la sonorité. C'est-à-dire que, mais vraiment, tu fais juste quelques centimètres et ça change tout, quoi. À un endroit, tu as la voix qui va être mate, qui ne va pas résonner, et tu vas monter quelques marches, et là, comme si tu étais dans une chapelle. Non, je ne te dis pas. Et pour la première fois, le disciple demande au maître, mais maître, pourquoi? Et le maître répond, parce que c'est un secret. Contamos en cuevas y abrigos porque pensamos que así contarían nuestros antecesores más remotos. Y a lo mejor nos equivocamos, porque sobre la marcha también hemos aprendido que las cuevas y los abrigos eran como lugares de culto más bien, o de ceremonia, pero que ellos vivían muchas veces al aire libre, sobre todo en África. Sin embargo, sí que pensamos que tiene mucho que ver el hecho de contar con esos recintos. Y una de las cosas que nos lo ha demostrado es que en donde hemos contado, en Atapuerca, en la Cueva de los Casares de Guadalajara, en la Cueva de Sosenás de Francia, en el abrigo de las montañas del Cederberg, en todos esos sitios había una acústica perfecta. Le roi incréé, le roi illimité, voulut donc sortir de son isolement. Il vibra. La première vibration de Massa Dambali fut appelée Yere Yere. Da la impresión de que nuestros antecesores hacían sus dibujos en los lugares donde mejor se escuchaba la voz. Y es que no es extraño pensar, o nos está permitido por lo menos especular con esa idea, que las pinturas eran un apoyo gráfico para contar las historias, porque en algunas de las historias sudafricanas hay una correspondencia de temas, en los cuentos bosquimanos de los que hay una memoria más antigua, con alguno de los motivos de los dibujos de las cuevas. El cuento, si está bien contado y el narrador es hábil, logra que cada uno de nosotros cree nuestra cueva interior, nuestro espacio interior. Était la mort. Mais à cette époque-là, elle ne le savait pas encore. Tout comme sa fille l'ignorait, tout comme Ala Tagala, parce que de toute façon, il n'y avait rien, pas même de temps à tuer. El color que más le gusta es el verde. Verde. Je crois que les histoires, elles sont partout. Elles sont là, à l'intérieur. Ce sont les histoires que nous pouvons nous raconter. Finalement, nous ne racontons que des histoires. Après, ce qui est important, je trouve, c'est d'avoir des fondamentaux. Il existe des histoires qui parcourent le monde. Et finalement, c'est bien qu'on puisse aussi les réceptionner pour finalement développer notre imaginaire et réinventer des histoires peut-être, ou se caler sur des structures existantes, ou pouvoir nous-mêmes réinventer des histoires. Je crois que c'est le plus important. Après, quand je dis communauté de l'instant, rencontre, effectivement c'est le cœur qui parle, c'est pas le cerveau. C'est effectivement tout l'imaginaire, toute la découverte. Dans les grottes,
je crois qu'il y a une perception de l'histoire qui est un petit peu différente. Effectivement, on est dans un rapport plus intime. Et effectivement, on est dans une émotion où moi, ce qui m'a touchée vraiment, c'est le fait de se dire qu'on est fragile, le fait de se dire que qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se raconter, tous ces gens, mais est-ce qu'ils savaient parler? Et finalement, est-ce que nous-mêmes, nous savons parler aujourd'hui, nous savons vraiment raconter des histoires? Diferentes capas de tierra arrastradas por el agua, se deposita una sobre otra hasta que la última llega a tocar el techo, ¿vale? Y ahí estaríamos en 300.000 años. Entonces realmente la pared que tenéis enfrente ha atrapado el tiempo, podemos decir que ha atrapado el tiempo durante casi 1,5 millones de años. En una cima, en las profundidades de esta cueva, más de medio kilómetro del lugar donde estamos ahora, de la entrada, se acumularon hace 400.000 años o más una treintena de cuerpos humanos. Entonces nos preguntamos qué fue lo que pasó. Pensamos que fueron acumulados por otros humanos. Y eso quería decir que ya tenían pensamiento simbólico, o por lo menos un esbozo, o podrían haber tenido algo parecido a un pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico es imprescindible para contar historias. Ek dink klomp mense wat baie rol gespeel in my lewe om hierdie storie te laat onthou dat ek kan dit vandag verder kon verder vat. My pa, my ma, my suster, my oudste broer wat al oorlede is en my aunties, klomp van hulle en my oompies, want toe ek gebore is, ek het nie my ouma van my pa of van my ma se kant, al twee van hulle, my ou mens het ek nie gesien nie. So die storie het ek opgetel by hulle wat hulle by hulle ouers gekry. My storie lewe in myself en in my kinders en in my gemeenskap. En ons wil nie dit hê dat dit net moet bly by ons. Ons wil dit eintlik met ander mense deel. Dat hulle kan verstaan, die storie is nie nuwe storie. Dit kom nie van my af, dit kom van oormense wat op die aarde geleef het. Elvira. Ek dink die storie kan verlore raak as ek nie genoeg doen om die soort aan die lewe te hou. En die mense na my nie daardie liefde wat ek het op die storie kan doen, maar ek weet soos my mense lewe, die storie lewe so lang dat die san mense lewe, die storie gaan nie verlore gaan. E la notte il muflone venne verso la casa. And she made a little crib for Maria, from skins and from feathers. Pero el parto se retrasó. Y entonces hablando en estos términos que estamos hablando de narración, tu lengua es tu madre, es tu origen. Cuando tú te expresas en tu lengua, te estás dando, y aunque las otras personas no lo entiendan, si te están atendiendo, aunque no entiendan, si te atienden, hay una sensación de un vínculo que es muy, muy emocionante. Un año más empieza el Maratón de los Cuentos, que es una tradición en esta ciudad ya. Como sabéis, prácticamente todos los que estáis aquí es el 22 maratón, el 22º maratón de la ciudad más cuentista yo creo que de Europa y del mundo. Y abrimos una puerta a la imaginación, a la fantasía en este momento para meternos de lleno en los cuentos, en las emociones, en esta gran cueva que es el Palacio del Infantado, una cueva cálida, una cueva amorosa y humana.
en la que mucha gente va a pasar por aquí en las próximas 46 horas. De la noche más mágica de E che era una storia sciocca. E allora la ragazza, tac, e non... Não sabiam a sua idade, nem quando tinha nascido. Chamendo canti mambo, wakati zwana mamusango. Je pense que lorsque vous êtes vous-même en racontant, que vous ayez affaire à un public américain, un public français, un public japonais, un public ivoirien, espagnol, sénégalais, quand vous êtes vous-même en tant que conteur, les gens, ils sont avec vous, ils vous suivent. Ah, ça, c'est important. Somos pessoas porque somos capazes de contar a nossa história. There are some things that only stories and poetry can tell us. No imagino alguém que não sonhe. Yo pienso que por eso los cuentos, las historias, la poesía no tienen una cuestión de decir morirán, no morirán, morirán con nosotros si es que vamos a morir.